Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados un día más de poder estar con ustedes y disfrutar de ese tiempo juntos, confiando en que ustedes nos llamen, participen con nosotros en el programa, nos digan si les gusta o no les gusta, o simplemente compartan con nosotros alguna necesidad, alguna preocupación, etcétera, etcétera, para tener un tiempo al final compartiéndolo con ustedes en oración y orando juntos por esas preocupaciones. Como siempre les digo, les animo a que hablen con sus pastores en sus iglesias y compartan con ellos también sus problemas y sus necesidades. Y si usted no va a ninguna iglesia evangélica, pues bueno, pues llámenos y confíe también en el Señor y en la oración juntos para, como dice la Escritura, que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, Dios obrará en los cielos. Por lo tanto, anímense y participen. Hoy es nuestro programa número 119 y como siempre les digo, para nosotros no es lo más importante la audiencia, los importantes verdaderamente son ustedes. Así es que disfruten con nosotros en la próxima hora porque vamos a tener un programa muy interesante. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues hoy vamos a hablar, nuestro tema del día tiene que ver con la Biblia, por esto que acabamos de celebrar el Día de la Biblia en España. Así es que les vamos a hablar de ese libro precioso y para ello tenemos unos invitados o un invitado muy especial que después Carmen nos va a presentar. ¿Y qué más? Pues vamos a tener hoy en nuestra sección Evangélicos en el Mundo una mirada internacional. Pues nada, tendremos al misionero y pastor Antonio Amigo, que él va a contarnos 3 historias hoy muy especiales. Y además quiero que oigan una canción muy bonita que les vamos a poner de una cantautora española, latinoamericana, pero que canta en español obviamente y que tiene que ver con el tema del día. Es Marcela Gándara, va a cantar una canción preciosa que ustedes van a poder conocer y escuchar. Así es que vamos a ir adelante con el programa porque Carmen ya nos va a presentar a nuestros invitados de hoy y luego pasaremos a escuchar, a ver a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo con la sección Evangélicos en el Mundo, una mirada internacional. Así es que adelante, Carmen. Claro que sí, Manuel. Tengo el gusto de saludar a nuestros telespectadores y también tengo el gusto de presentar a nuestro invitado, el invitado que tenemos para el tema de hoy. Se llama José Luis Andavert. José Luis, muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros una vez más aquí en Sálvalos. Pues encantados de tenerte. José Luis es pastor evangélico, biblista y muchas cosas más que no me ha dejado decir, pero que ustedes podrán ir descubriendo si le escuchan con atención y si le siguen también. Y también el segundo a mi derecha es Antonio Amigo. Muy bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una semana más estamos aquí listos para escucharte. ¿Buenas noticias hoy? De todo un poco. Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos digas. Manuel, ya estamos todos invitados, todos presentados. Gracias. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Que Dios os bendiga y podamos disfrutar del programa. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Pueden ustedes venir, disfrutar, estar con nosotros y conocer cómo es una iglesia evangélica por dentro, disfrutar de la alabanza, disfrutar de la predicación de la palabra de Dios y disfrutar de la amistad con las personas que nos visitan. Y bueno, pues entre los que estamos allí y los que nos visitan, hacemos cada domingo por la mañana especialmente unos tiempos de celebración preciosos. Así es que anímense y vengan a visitarnos, serán muy bienvenidos. Muchas gracias y bueno, gracias a los que vienen y nos visitan, porque es verdad que a menudo vienen personas que nos han visto en la televisión y quieren venir a conocernos. Bueno, pues pasamos ya con nuestra sección Evangélicos en el Mundo. Adelante, Antonio. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero compartir una noticia triste que ha sucedido en Egipto hace muy pocos días. Realmente un cristiano es quemado vivo por el Estado Islámico y en la misma noche su padre en otro lugar de la ciudad fue ejecutado, después que los yihadistas pues declararan que los cristianos son su presa favorita. Esto sucedió al noroeste de Egipto, en la ciudad de Aris, en menos de 48 horas después de que el grupo terrorista Estado Islámico lanzara un vídeo donde amenazaba con atacar a los cristianos, principalmente la mayoría de los cristianos en Egipto son coptos. El gobierno egipcio confirmó la muerte de 2 personas en la península del Sinaí. Un cristiano egipcio llamado Medhat Hana, me gustaría que pudieran poner la fotografía de este hermano que tristemente ya no está entre nosotros, fue quemado vivo. Y su padre, Saad, también fue tiroteado en la misma noche. Tenía 65 años y este joven tenía 45 años. Las fuerzas de seguridad del país revelaron que los cuerpos fueron encontrados en la mañana detrás de una escuela en el centro de la ciudad. Desde inicio del año, otros 3 cristianos fueron asesinados en la misma ciudad por el Estado Islámico, que realmente, como están perdiendo territorio en Irak y en Siria, pues parece que está ganando fuerza en el territorio de Egipto. Hace 3 años y medio el grupo terrorista pues libró una sangrienta guerra de guerrillas allí en Egipto, y en el vídeo publicado en esa semana por los yihadistas afirmaron que los cristianos eran la presa favorita del Estado Islámico. Incluso advirtieron que el ataque a una iglesia en El Cairo, en una de las catedrales coptas, donde murieron 27 personas, era solo el comienzo de la persecución contra los infieles, como ellos denominan a los cristianos. Los coptos pues representan el 10% de la población egipcia y es la comunidad cristiana más grande, según ha publicado ABC News. En segundo lugar, una historia tremenda sobre los refugiados en Grecia. Lo que está ocurriendo, hay muchos cristianos involucrados llevando ayuda humanitaria. Refugiados dicen que Jesús se les apareció y que les salvó de morir en el mar. Un grupo de refugiados atravesaba el mar Egeo, clamó a Dios durante una tormenta. Dicen que una figura celestial y brillante apareció y ellos certifican con certeza que era Jesús. Cuando una fuerte tormenta amenazaba con inundar un barco que transportaba personas que huían de Oriente Medio, una aparición milagrosa de Jesucristo calmó las aguas y salvó la vida de los refugiados. Este es el sorprendente testimonio compartido por Eric Schengel, director del proyecto Jesus Film, el proyecto de la película Jesús, que ha alcanzado a pueblos que no conocen el Evangelio en todo el mundo. El mar es extremadamente peligroso, muchos mueren, hemos escuchado en los noticieros cómo mueren ahogados al naufragar muchos de estos pequeños barcos donde ellos viajan. Incluso con miedo, Eric dice que los refugiados comenzaron a clamar a Dios y de repente todo el barco empezó a clamar y dicen, todos sabían que era Jesús, dice el testimonio. Es similar al pasaje descrito en los Evangelios, cuando en medio de una tormenta en el mar de Galilea, Jesús apareció reprendiendo al viento y al mar, y de inmediato el mar se calmó. Los hombres estaban asombrados y preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Para terminar esta historia interesante sobre los refugiados,
dicen que una vez un misionero no tuvo tiempo de explicarle a un refugiado sobre el audio que contenía una linterna. Y al día siguiente el refugiado dijo al misionero con mucha alegría: usted me dio no solamente la luz, usted me dio la luz del mundo, dice Eric en este testimonio. Al escuchar el refugiado este audio, él recibió a aquel que es la luz del mundo. Y la última historia es en India donde la persecución pues está aumentando, pues nuevamente nos llegan estupendas noticias. Dice que la iglesia crece en India a pesar de toda esta persecución tan atroz. En una entrevista con el presidente, el secretario general de la Comunidad Evangélica de India, dice: en varios estados se ha incrementado la persecución en una forma excepcional. Es el segundo país más habitado del mundo. Los cristianos están creciendo de forma numérica y en madurez, pero las nuevas formas de violencia son una triste realidad cada vez más notoria. Así lo explica Vijayesh Lal a una revista, Evangelical Focus, en una entrevista que concedió bajo la llamada Ley de Libertad Religiosa. Pues es habitual ver a pastores y evangelistas ser detenidos y acusados falsamente, pero aún los niños y las mujeres son arrestados y acusados de la misma manera. Es muy doloroso, dice el secretario general, ver que ningún partido político en India pone la libertad religiosa como una verdadera prioridad. El movimiento nacionalista une la identidad nacional de la religión hindú con pues estos principios. Solo en enero de 2017 hubo 18 incidentes verificados de violencia, según pues se registra por este movimiento evangélico, ¿no? La comunidad evangélica de India registra todas estas agresiones. Estas son las tres historias, Manuel, que quería compartir en esta noche con todos nuestros televidentes. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, y historias muy interesantes que, bueno, pues nos agrada. Una muy triste, pero bueno, otras dos son muy, muy interesantes y alegres, y eso está pasando y nos alegramos mucho verdaderamente de que Dios personalmente, estamos leyendo muchas noticias parecidas, Dios personalmente se está revelando a través de Jesucristo a muchas personas de formas muy curiosas, especialmente al mundo islámico, así es que damos gracias a Dios por ello. Bien, pues vamos a ver ese vídeo que les teníamos hablado de Marcela Gándara, La Palabra. Adelante. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Qué bonita canción, ¿verdad? Cosas tan tremendas, tan importantes que se dicen de la palabra de Dios por esta joven Marcela Gándara, que la verdad son muy inspiradoras. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy al director de la Sociedad Bíblica, entre muchas otras cosas que, como Carmen ha dicho, pues no ha querido decir, pero bueno, a lo mejor ya ustedes las pueden ir viendo en este tiempo. Vamos a hablar de la Biblia, como hemos dicho hoy. ¿Por qué? Pues porque el día 12 de este mes, hace 2 días, pues ha sido el Día de la Biblia. Y en España, los evangélicos, en todo el mundo, los evangélicos suelen ser muy, pero que muy lectores de la Biblia. No tanto a lo mejor como quisiéramos, pero sí la Biblia es algo muy importante, un libro muy importante para el cristiano evangélico, y debería serlo para todos los cristianos de cualquier confesión religiosa cristiana, la que fuere, ¿verdad? Y hoy tenemos a alguien que, obviamente, a través de la Sociedad Bíblica, pues él se ocupa de difundir la Biblia por todas partes. Y hay proyectos sobre la Biblia, especialmente en este año 500 de la Reforma, 500 aniversario, y vamos a hablar con ello, vamos a hablar de ello con José Luis. José Luis, primero cuéntanos un poquito qué es la Sociedad Bíblica. Bueno, la Sociedad Bíblica... Sociedad Bíblica de España, por supuesto. Sí, la Sociedad Bíblica de España. Bueno, la primera Sociedad Bíblica en Europa prácticamente se funda en el año 1804 como una institución para poder promover que la palabra de Dios esté en la lengua de todas las personas en el mundo. La fundan una serie de personas en Inglaterra a raíz de una historia que ahora no voy a explicar, y se funda un 7 de marzo de 1804. Y esa Sociedad Bíblica, 32 años después, pues envía a un emisario a España, Jorge Borrow, que entra desde la frontera de Badajoz en el año, un día de Reyes de 1836, y es quien inicia el trabajo de la Sociedad Bíblica de España, enviado por esta Sociedad Bíblica inglesa. Es una Sociedad Bíblica de tradición protestante, no podía ser de otra manera en aquella época realmente, y Jorge Borrow entra en España para promover la palabra de Dios en un país de tradición católica y realmente un país en el cual la difusión de las Escrituras no era lo que en aquellos momentos era más en boga. Realmente las Escrituras pues estaban circunscritas a los círculos eclesiales fundamentalmente, o a la escucha
dentro de la liturgia en la Iglesia. Entonces, la Sociedad Bíblica de España, en España, su tarea es traducir y promover las Sagradas Escrituras en España, pero también colaborar con 150 sociedades bíblicas alrededor del mundo para que la palabra de Dios pueda llegar a todas las personas. Y celebramos en el mes de marzo porque fue un 7 de marzo de 1804 cuando se funda la Sociedad Bíblica Inglesa. Entonces, como ellos ya celebraban en marzo el Día de la Biblia, nosotros lo celebramos también. Pero justo cada 6 meses tenemos una celebración. En el mes de septiembre tenemos la celebración de lo que llamamos el mes de la Biblia, donde animamos a las iglesias también a hacer actividades para promover la palabra de Dios. ¿Y por qué septiembre? Pues en septiembre hay 2 fechas muy significativas. Es un mes de septiembre cuando se publicó la Vulgata por San Jerónimo, una traducción de la Biblia en la lengua del pueblo, pero también es un mes de septiembre cuando Casiodoro de Reina, el gran traductor de la Biblia en lengua española y que nos dio la primera traducción completa e impresa de la Biblia en lengua española, pues publica su edición de la Biblia que se conocerá como la Biblia del Oso, en un mes de septiembre del año 1569 en Basilea. Así que bueno, tenemos efemérides importantes para poder animarnos a difundir la Biblia. O sea que este 12 de marzo es un día que ha instaurado la Sociedad Bíblica Española. Bueno, el 12 de marzo sí. Normalmente lo que ocurre es que lo celebramos el domingo más cercano al 7 de marzo. Ah, muy bien. Suele ser o antes o después del 7 de marzo, pero más o menos. O sea, que no es exactamente el día 12, sino que el domingo más cercano antes o después del 7. Exactamente. Vale, correcto. Exactamente. Bueno, pues gracias. Ya es una información importante que algunos pues no la tenemos muy clara. Hablemos de la Biblia. Vamos a ver, la Biblia tenía importancia antes de la Reforma, la que tuviera, y tuvo otra importancia después de la Reforma. Háblanos precisamente del cambio que hubo a través de ese momento histórico, de palabras del propio Lutero hablando de la importancia de la propia Biblia. Bueno, vamos a ver, la Biblia es el libro fundacional de la fe cristiana. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, que eran las escrituras hebreas, él decía, las escrituras dan testimonio de mí, porque efectivamente el Antiguo Testamento daba testimonio del Jesucristo que tenía que venir, ¿no? Y los escritos del Nuevo Testamento, que nacen en las comunidades cristianas en el siglo I y que forman parte del canon bíblico de todas las iglesias, pues dan testimonio del Jesucristo que ha venido, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, esos textos, ese texto que es la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre han sido fundamentales en la historia de la vida cristiana. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, en los primeros 4 siglos, en sus escritos tienen innumerables citas a los textos sagrados. La Biblia, pues he mencionado ya, San Jerónimo, pues traduce la Biblia para que la gente tenga acceso a las Escrituras, porque San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Para poder conocer a Jesucristo, los cristianos de todas las épocas tenemos que acceder a las Sagradas Escrituras, puesto que es a través de ellas que conocemos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y de lo que es la salvación por la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que evidentemente durante la Baja Edad Media y durante toda la Edad Media, pues no siempre todo el mundo tenía acceso a las Escrituras. No había traducciones disponibles en todas las lenguas del pueblo. Tener un libro era algo que prácticamente estaba circunscrito a los círculos eclesiales o a los círculos nobles de gente que podía verdaderamente tener acceso a un libro. Por lo tanto, era una aventura poder leer la Biblia y poder tener acceso a la Biblia. Es verdad que en los primeros 1000 años de la historia del cristianismo pues surgen diferentes ediciones de la Biblia, Biblias romanceadas, partes de la Biblia que van siendo traducidas. Y es verdad también que antes de la Reforma del siglo XVI ya había muchas personas que habían hecho intentos para que las personas pudieran tener acceso a la Biblia en su propia lengua. Por ejemplo, podemos hablar de Pedro Baldo, ¿no? Quien se instala en Lyon, este hombre que inicia lo que se conocerá como la Iglesia de los Valdenses, en los valles de una parte de Italia, se instala en Lyon y él funda allí lo que se conocerá un grupo religioso que será conocido como los pobres de Lyon. Este hombre era un mercader y se dedicaba a la venta de joyas y de telas, e iba por los pueblos vendiendo sus joyas y sus telas, y cuando entraba en una casa le decían a la gente: tenemos una joya que es mucho más preciosa
preciosa que esta piedra preciosa, que brilla mucho más. E incluso tenemos una joya que cuando usted la ve, arde el corazón de las personas y descubren a Dios. Y claro, la gente se quedaba maravillada. Y él entonces les decía, si ustedes no nos delatan a las autoridades, les contaremos qué joya es. Y entonces cuando veían que estaban un poco en seguridad, sacaban las escrituras y leían la palabra de Dios a las personas. Estamos hablando del siglo, de principios del siglo, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, 1180, 1190. Sí, pero has dicho, si ustedes no nos delatan a las autoridades. Efectivamente, porque el gran problema que había es que el hecho de leer la palabra de Dios con libertad durante muchos años en la Iglesia, durante muchos siglos en la Iglesia católica, que por cierto, y hasta la Reforma es la Iglesia de todos, la aceptamos y la reconocemos como nuestra Iglesia con sus defectos y con sus virtudes, lo que ocurre que nosotros luego, pues la Iglesia se reforma y nos hacemos afectos a la Reforma, ¿no? Y abrazamos esa Reforma. Pero, por ejemplo, este caso, ¿no? Luego podemos hablar de Juan Hus, por ejemplo, en Chequia, ¿verdad? Que quien en el siglo XV afirma que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo y no el Papa, ¿verdad? Y es perseguido, pero forma el movimiento de los husitas, ¿no? Claro. O podemos hablar de Wycliffe, por ejemplo, que fue, digamos, realmente el inspirador de Juan Hus. Wycliffe, quien también realiza una traducción desde la Vulgata de la Biblia. O podemos hablar de Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento. Y cuando ya vamos al siglo XVI, nos encontramos con algo tremendo, ¿no? La Iglesia realmente no favorece la lectura de las Escrituras y Lutero, que era un profesor agustino, que amaba las Escrituras, que las leía, que las estudiaba, pues estudiando la carta a los romanos se encuentra con ese pasaje tan tremendo de Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero lee aquel texto, pues se revela en contra de toda la realidad de las indulgencias, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos, la venta de indulgencias, que se usaba el dinero para construir la Basílica de Roma, pero que con la venta de las indulgencias se pretendía sacar a las almas del purgatorio, y aquello se había convertido en un negocio. Eso, juntamente con un clero decadente en la época, realmente un clero totalmente corrupto, con sus excepciones seguro que las habría, pero un clero corrupto, con una situación económica muy complicada, con unos príncipes muy incómodos con el poder de Roma, con un Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Que entonces era el imperio, ¿verdad?, que trataba de mantener el sacrosanto imperio católico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Lutero se rebela contra esto, además de las luchas espirituales internas que tiene el pobre Lutero, porque Lutero tenía una gran lucha sobre el tema de la salvación de su alma, ¿no? Y tenía un tremendo temor al infierno. Entonces Lutero redescubre la Biblia, y cuando él redescubre que su salvación es solo por la fe en Jesucristo, que es salvo por la gracia de Dios, y lo redescubre nuevamente en la Biblia, dice, este libro hay que darlo a conocer a todo el mundo. Así que lo que inmediatamente hace Lutero es empezar a distribuir las Escrituras. Y es muy interesante que prácticamente 5 años después de que ya clava sus 95 tesis, que era una protesta, y la clavó esa protesta para tener una discusión teológica en la época, y clava su protesta en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, cuando Lutero hace esta acción, bueno, pues él está confiando en la palabra de Dios, porque él creía, ¿verdad?, las palabras de Pablo en la carta a los Efesios cuando dice, vestíos de la armadura de Dios, ¿no?, tomad la espada del Espíritu, ¿no? O como dice Hebreos, ¿no?, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Esa fue la experiencia de Lutero. Y entonces Lutero dice, vamos a traducir la palabra de Dios para que todas las personas puedan leer las Escrituras en su propia lengua. Y Lutero se da a la traducción de las Escrituras. Y en un sermón que me encanta, un sermón de Lutero del 10 de marzo del año 1522, justo después de la Dieta de Worms, pues Lutero, después de que había hecho su defensa, en uno de sus sermones dice, mirad lo que he hecho yo. Yo me dediqué a predicar, a enseñar, a dar la palabra de Dios. Y mientras yo estaba en la taberna bebiendo cerveza con mi amigo Melanchthon y con mi amigo Altdorf, la palabra de Dios inquietaba a los papas como nunca jamás lo habían hecho ningunos príncipes antes. Y dice él estas palabras, yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. La palabra, les voy a presentar esta Biblia que es una edición especial que la Sociedad Bíblica está haciendo para el 500 aniversario.
Ustedes pueden conseguirla a precio irrisorio. Si ustedes compran varias para regalar, les van a hacer un precio irrisorio por esta Biblia. Digo irrisorio. Sociedad Bíblica, háganlo. Busquen esta Biblia en la Sociedad Bíblica y lo van a tener. Quiero que vean un vídeo que tiene que ver un poquito con esta Biblia, así es que se lo vamos a presentar. Adelante. Me siento privilegiada de ser cristiana. La Biblia ha cambiado mi vida y quiero que cambie también la vida de las personas que están a mi alrededor. Por ese motivo, oro por ellos y les regalo esta Biblia. Mi anhelo es que Dios hable a sus corazones y transforme sus vidas, como lo hizo conmigo. Tengo 1.000.000 de razones que dar acerca de mi fe y mi esperanza. Quiero dar razón de mi fe. Quiero dar la palabra de Dios. Bueno, pues ya lo han visto. 1.000.000 de razones, 1.000.000 de Biblias para que usted pueda compartirlas, regalarlas, porque realmente la Sociedad Bíblica lo que desea es difundir y difundir y difundir esta Biblia que, como ustedes ya han visto, pues en el vídeo pueden perfectamente ir, conseguirla, etcétera, etcétera. ¿Quién, José Luis, quién tradujo esta Biblia? Bueno, esta Biblia la pueden conseguir entrando en todobiblia.com, un pack de 5 Biblias por 15 euros para que puedan 15 regalarla. euros, 5 Biblias, a 3 euros este cacho libro tan maravilloso. No es una Biblia a 3 euros, son 5 a 15, porque queremos que la gente sale la a pueda 3 cada regalar. uno, Sí, claro. exactamente. Bueno, ¿Quién no tiene 15 euros para conseguir 5 Biblias? como hemos mencionado, Martín Lutero se dedicó a la traducción de la Biblia, pero la Reforma prendió también en España en algunos círculos, en Sevilla y en Valladolid. Y concretamente, del monasterio de Santiponce en Sevilla salieron Casiodoro Reina, que fue el primer traductor de la Biblia completa impresa en castellano. Y Casiodoro Reina fue el traductor de esta Biblia, la que se conocería como la Biblia del Oso, que por cierto recientemente Muñoz Molina, el famoso escritor y miembro de la Academia de la Lengua, pues decía que es una pena que nos han tenido en España en 500 años de ignorancia de no descubrir este texto bíblico, que es una joya de la literatura del siglo de oro español. Gracias. Amigos, quiero hablarles de este libro también, porque precisamente se nos está hablando cómo la Biblia durante ese tiempo se nos ha hurtado la lectura, y no solo eso, sino que además se ha perseguido la Biblia, por lo menos eso dice este libro, la Biblia perseguida. Y yo digo, José Luis, ¿se ha perseguido la Biblia en España? Bueno, vamos a ver, sí, este libro explica, es un libro, el autor es Máximo García Ruiz, el conocido pastor y teólogo protestante español, que él ha recogido todas estas historias que se llama microhistorias de colportores. Los colportores eran personas de vocación cristiana, muchos de ellos pastores, siervos de Dios en España, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX recorrieron los pueblos de España distribuyendo la palabra de Dios. Como empezó Jorge Borrow, pues seguidores y continuadores de la labor de Jorge Borrow. Efectivamente, en España se perseguía la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia estaba solo reservada para el clero y no se permitía el acceso libre de las Escrituras a los fieles. Algo que hasta Vaticano II, con la declaración de Dei Verbum de la Iglesia Católica, no se concedió el libre acceso de las Escrituras a todos los fieles. ¿Qué fecha, perdón? Es Vaticano II. Estamos hablando del año 1962. Parece increíble que esto fuera así, ¿no? Increíble. Pero es verdad, estos colportores, fíjate, la Sociedad Bíblica cuando se funda, ya en el año 1806 imprime 3.000 Nuevos Testamentos para España. Y en el año 1817
30.000 nuevos testamentos para España, de manera que cuando Jorge Borro viene a España y se instala en Madrid, en la calle del Príncipe, donde abre un despacho de Biblias, entonces era algo que tiene que afrontar la persecución por tener las Escrituras, era algo incomprensible. Y no hubo tiempos de libertad para la Biblia. Estos colportores iban de pueblo en pueblo distribuyendo las Escrituras. Ellos llegaban a un pueblo, llevaban un carromato y iban en burro, llevaban sus evangelios, sus Biblias, sus Nuevos Testamentos. ¿Y qué ocurría? Pues llegaban a un pueblo y se subían en el burro o se subían en el carromato y anunciaban su mercancía. Tenemos la joya más preciosa que usted puede tener, tenemos con nosotros la palabra de Dios. Y alzaban pues la palabra de Dios en alto, ¿no?, para que la gente la pudiera ver. ¿Qué ocurría? Pues inmediatamente, claro, decían, bueno, estos son los herejes protestantes que han llegado al pueblo. Pues a veces la gente concurría, compraban las Escrituras, se las llevaban, pero inmediatamente siempre había alguien, o una beata o alguien del pueblo que iba a dar el recado al cura. Y lo que ocurre en casi todas las historias que narra este libro, que es precioso, pues ocurre lo mismo, que venía el cura, llamaba a la Guardia Civil. El cura, la Guardia Civil, el alcalde, el médico, y entre todos perseguían a la gente, y hasta les apedreaban. Alentaban a la gente, ¿verdad? Incluso le pedían a la gente que quemara esos libros, que los tiraran. Y entonces, claro, hay historias, por ejemplo, uno de los colportores dice, pero oiga usted, el Evangelio no es católico, ni es protestante, ni es de herejes, ni es de ortodoxos, es la palabra de Dios. Y además se da la circunstancia que esos colportores, como no podían distribuir una edición de ninguna entidad evangélica del texto bíblico, lo que distribuían era una traducción católica del padre Estío de San Miguel o de Torres Amat. Es decir, tampoco que le gustaba, tampoco la querían. Le daba igual. Es decir, que en la libre circulación de la Biblia no era posible. Nosotros ahora, este año, para que esa labor de los colportores continúe, no sé si en control lo pueden poner, hemos preparado una porción de la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos fue el libro que transformó a Lutero y que creemos que puede seguir transformando a nuestro mundo. Y todas las personas que quieran tener esta Carta a los Romanos pueden pasar por Sociedad Bíblica, pueden acercarse a una iglesia evangélica, tu propia iglesia de las Águilas, y lo van a recibir gratuitamente. ¿Dónde está la Sociedad Bíblica aquí en Madrid? La Sociedad Bíblica en Madrid está en la calle Santa Engracia 76, esquina García Paredes. Además, no se puede ser la mejor línea de metro y la mejor estación, la estación de iglesia. Muy bien, amigos, pues ya saben, pueden ustedes pasar por Santa Engracia 36 y decir, oiga, he estado en la TVN, 76, perdón, he estado en TVN, he visto que ustedes han dicho que regalan la carta del apóstol Pablo a los romanos gratuitamente, y va y se lleva para usted, para sus amigos. Así es que pueden ir y pasarse por allí, por la Sociedad Bíblica, Santa Engracia 76, Metro Iglesia, y ustedes pueden disfrutar. Y además, si quieren comprar a 3 euros 5 Biblias por 3,15, pues muchísimo mejor para regalar a sus amigos. Gracias, José Luis, por estar con nosotros hoy. Encantado de estar con vosotros. Nos hemos alegrado mucho de conocer mucho más. Claro que sí. De os vuestra animo a que sigamos, como también hacéis en vuestra iglesia y todas las iglesias evangélicas, difundiendo la palabra de Dios, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues ya saben, amigos, difundan la palabra de Dios. Iglesias evangélicas que nos ven también, hermanos, anímense, consigan esas Biblias para regalarlas y disfruten de su lectura. Vamos a pedirle a Carmen ya que nos haga esa reflexión habitual que ella nos hace sobre el tema del día. Carmen. Pues sí, la Biblia es la palabra de Dios, es la expresión del corazón del Dios vivo, tiene poder en sí misma. De hecho, nuestro Dios creó este mundo hablando, verbalizando, dando órdenes, porque su palabra no vuelve a él vacía, sino cumple el propósito para el cual es enviada. Y yo pues he recurrido al Salmo 119, del cual he sacado 5 versículos que me gustaría comentar con ustedes en este momento. La palabra de Dios nos preserva. Salmo 119. El Salmo 119 habla de las excelencias de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice una definición muy preciosa. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos protege, nos preserva, nos guarda.
Vamos a seguir viendo algún aspecto más de la palabra de Dios, el poder que esta palabra tiene para aquellos que la amamos, la buscamos, la queremos conocer. Vamos ahora al versículo 28 del Salmo 119. Dice así el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Este autor conocía el poder de la palabra. Susténtame, consuélame, levántame el ánimo, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Versículo 45 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Aquí dice dos verdades de la palabra: que la palabra es verdad y que la palabra nos da esperanza. Podemos esperar en que la palabra nos sostiene, nos consuela, nos enseña, nos guía, nos protege, nos defiende, nos habla y sana nuestro corazón. Sigamos viendo alguna característica más de esta palabra viva. Versículo 50. Dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Nos consuela de un corazón cansado, de un corazón herido, y nos vivifica, nos da vida. La palabra de Dios es vida y nos da vida abundante. Y ya para terminar, el versículo 165, que dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, tenemos paz al conocer la palabra de Dios, al atenderla y al vivirla, y somos protegidos de cualquier tropiezo, de cualquier error. Nos previene, nos guía en el camino. Es como nuestro GPS, es el libro más excelente, porque es un libro vivo. Y ya el último pensamiento: el Señor Jesús es la palabra hecha carne. Podemos conocer a Jesús a través de la palabra, y la palabra nos lleva a Jesús. Y Jesús es la palabra viva. Conozcamos a Jesús y conozcamos su palabra. Muchas gracias, Carmen. Conozcamos a Jesús y conozcamos su palabra. Buen final. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección Mensaje de Salvación. Sí, amigos, presten atención, por favor. Es el momento más importante de la noche. Gracias a todos los que nos han llamado. Ahora les voy a pedir que no nos llamen, que escuchen la palabra y que atiendan estas reflexiones que vamos a hacer. En cierta ocasión el Señor Jesús estaba hablando con religiosos. Y Jesús les dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras. Investigad las Escrituras, examinad las Escrituras, porque sabéis que en ellas hay vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tres cosas importantes: escudriñad. No sé, amigos, si a usted las cosas de Dios le interesan o no le interesan. Si a usted le interesaran las cosas de Dios, no debería usted estar sin leer la Biblia.
Es verdad que usted como católico no tiene cultura de leer la Biblia. Es verdad que usted como católico nadie le ha enseñado realmente a leer, a investigar, a buscar a Dios, a acercarse a Él a través de las Escrituras. Es verdad, eso es una gran diferencia que hoy se nos ha hablado aquí. Hasta el año 60 y tantos, 1960 y tantos, no había autorización clara de parte de la Iglesia Católica para que la gente leyera la Biblia. No se animó a la gente a leer la Biblia. Gracias a Dios que este Papa, pues el Concilio Vaticano II dijo, es bueno que en cada familia haya una Biblia. Es verdad que ha habido gente que ha comprado Biblias por interés de ponerlas en su armario, en sus bibliotecas, etcétera, etcétera, pero no ha habido esa cultura de leer la Biblia. Sin embargo, en este tiempo, cuando Jesús hablaba estas cosas, sí había cultura de leer la Biblia, pero sin embargo, parecía que estaba velada a algunos de ellos e investigaban y sabían que había vida eterna, pero sin embargo tuvieron muchas dudas a la hora de acercarse a Jesús. Yo le digo, querido amigo, que si usted es cristiano, se considera cristiano, yo le animo a que busque en la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. Y Jesús les dice, vosotros sabéis que en ella hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere tener el testimonio de Jesucristo en su vida, si usted quiere tener el testimonio de Dios en su corazón a través de su Hijo Jesús por el Espíritu Santo, usted necesita urgentemente abrir la palabra de Dios, sentarse delante de ella y pedirle a Dios que le revele, que le hable, que le diga que tiene que recibir de Él a través de la palabra. Lea usted los Evangelios, lea el Nuevo Testamento principalmente y conozca a Jesús, porque la Biblia da testimonio de Jesús. No solamente el Nuevo, el Antiguo Testamento también da testimonio del Hijo, que dejó su posición de rey como hijo de Dios y descendió a la tierra y se hizo siervo semejante a los hombres, y él, estando en la condición de siervo, se humilló hasta sí máximo, muriendo en la cruz. ¿Cuál es el testimonio? Fíjese, el propio Juan, que es de donde estamos leyendo este pasaje, en una de sus cartas él dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué es tener al Hijo? Tener al Hijo es decirle sí a Dios, sí a Cristo, porque Jesús dijo, creéis en mí, en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí, porque los demonios también creen. Así es que no es solo necesario creer en Dios, sino es necesario creer en Jesucristo, porque si no creemos en Jesucristo no podemos tenerle en nosotros. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por lo tanto, tener a Jesucristo no es ir un domingo a comulgar a la iglesia que usted vaya, sea la que sea, y comerlo y luego expulsarlo. Eso no es tener a Jesucristo durante 2 horas hasta que usted haga la digestión. Eso no es tener a Jesucristo. Tener a Jesucristo es aceptarle, es recibirle, es pedirle que venga a su vida, es abrirle su corazón para que Él more por el Espíritu dentro de usted. Eso es tener a Jesucristo. Y termina el pasaje diciendo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero bueno, ¿qué es esto? No queréis venir a mí, os estoy dando el mensaje, os estoy hablando, tenéis las Escrituras y no queréis venir a mí. Querido, yo le digo en esta noche, Jesús le puede estar diciendo a usted en esta hora, no quieres venir a mí. Te he hablado muchas veces, has visto la televisión muchas veces, has visto los mensajes, incluso has leído la Biblia, pero no quieres venir a mí. Aquí se lo estaba afirmando y dice, hacéis todo eso a los religiosos y no queréis venir a mí. Pero hoy yo te lanzo esta frase como pregunta, ¿no quieres venir a mí? Dice el Señor. ¿No quieres venir a mí? Yo te digo, ven a Él en esta noche, querido amigo. Ven a Él en esta noche. No lo dejes para otro momento. Ven a Él y pídele que entre en tu corazón. Ven a Él y pídele que venga a tu vida. Que el Hijo de Dios venga a ti.
para que puedas tener la salvación que Él promete a todos aquellos que creen en Él. ¿No quisieras en esta noche recibirle en tu corazón, aceptarle, venir a Él? Si quieres hacerlo, amigo, si usted quiere hacerlo, querido amigo, ore conmigo estas palabras. Dígale estas palabras al Señor. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que vengas a mi vida, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y que me des vida eterna. Yo quiero que vengas a mí, Señor. Yo deseo tener una nueva vida. Acepto que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Y en esta hora decido creerlo y decido aceptarte. Ayúdame a seguirte. Amén. Pues amigo, es así de sencillo. No crea que hay mucho más para obtener la salvación que Dios gratuitamente regala al ser humano, a todo aquel que viene a Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted ha hecho esta oración, si usted ha orado a Dios con sinceridad estas palabras, el Señor Jesucristo va a venir a morar en usted y a transformar su vida si usted le deja. Busque a Dios, lea la Biblia y llámenos. Si usted ha hecho esta oración, por favor, llámenos para que le regalemos una Biblia si usted no la tiene, para que usted la lea. Visítenos, visite una iglesia evangélica o vaya donde usted crea oportuno, que le puedan enseñar la palabra de Dios y que le puedan enseñar dónde seguir a Jesucristo en este camino que usted hoy acaba de declarar que va a comenzar. Que Dios le bendiga mucho y hasta el próximo día. Carmen, cuéntanos, ¿quiénes nos han llamado? Nos ha llamado María del Prado desde Madrid, Juana María también desde Madrid, nos ha llamado Gregorio desde Guinea Ecuatorial, Rosario desde Madrid, Rosa desde Madrid, José desde Córdoba, Mercedes desde el Burgo de Osma en Soria, Rosa María desde Getafe. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos, ¿vale? A ver, estas son para ti, estas son para ti, ¿Empiezo yo? Muy breve, por favor. Sí. Señor, te doy las gracias por la vida de Rosario, Señor. La bendigo, bendigo a su familia, bendigo a su matrimonio. Oro por sanidad para su niña que está en silla de ruedas, Señor. Escucha el clamor de esta mujer, escucha el clamor de esta madre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido también, Señor, por Rosa. Oro también juntamente con ella para que le salgan los papeles, para que ella pueda viajar. También que tú le concedas las peticiones de su corazón, Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, te damos muchísimas gracias por la vida de María del Prado, porque tú estás poniendo tu mano sobre ella y ella se siente mejor en su situación de ansiedad. Y Señor, te pedimos igualmente que tú la ayudes, que no la suban, Señor, ese alquiler, que ella está preocupada, Padre Santo. Bendecimos a su vida, a su madre y a su hermano, en el nombre de Jesús. También, Señor, oh Dios, te damos las gracias por Juana María, Señor, que ella nos llama también pidiendo esta oración por Antonio, por Digner, por Gabriel, para que les paguen también lo que les han prometido en el trabajo. Pon tu mano de amor y de provisión. Y Señor, ponemos en tus manos la vida de Gregorio. Gracias, Señor, que desde Guinea Ecuatorial él puede escuchar, ver este programa, Padre Santo. Le bendecimos, te pedimos trabajo para él, Padre Santo, y también que concedas la petición de su corazón para que pueda contraer matrimonio. Creemos, Señor, que tú obras conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, queridos amigos, por favor, pongan su mano ahí donde está la enfermedad y vamos a orar juntos. Vamos a orar en general
por diferentes enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, por sanidad, por aquellas personas que sufren de corazón. En el nombre de Jesucristo oramos para que toques esos corazones. Oramos, Señor, para que sanes a esos que han tenido un corazón infartado en cualquier momento. Señor, que quites toda secuela de esos corazones. Restaura, Señor. Oramos también por aquellos que sufren enfermedades en el riñón. Señor, que tú les bendigas, que tú obres, Señor, para que sean restaurados, que esos riñones filtren bien. Señor, límpialos, restáuralos, Padre Celestial. Oramos por todos aquellos que tienen problemas de diabetes, problemas en el páncreas. Señor, restaura esos páncreas, restaura, Señor, esos órganos internos y que vuelvan a funcionar bien, Padre Celestial. Bendice, Señor, a aquellos que están sufriendo también de problemas de audición. Señor, en el nombre de Jesús, abre esos oídos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, bendice a esas personas. Sana, Señor, esos huesecillos. Sana esa cadena de huesecillos. Sana, Señor, esos problemas en el tímpano. Sana esos problemas en los nervios, Señor. Restáuralos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Oramos, Padre Celestial, por estas personas, Samuel y Shamara, que sanen, Señor, de la enfermedad que tienen. Oramos por esta persona que sufre, Rosa María, de esofagitis. Señor, en el nombre de Cristo, Padre Celestial, pon tu mano, Señor, sobre ese esófago. Restáuralo, Señor, abajo con esa inflamación, Padre Celestial, y ese problema que haya, restáuralo. Padre, aquellos que no han puesto nada en concreto, pero que están poniendo su mano ahí sobre esa enfermedad, Señor, ahora oro para que tengas misericordia de ellos. Oro para que vean tu mano poderosa sobre sus vidas. Oro, Señor, para que tu gracia descienda y puedan ver la gracia del Señor reflejada, Señor, sobre sus propios cuerpos. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigos. Terminamos por hoy. Nos vamos deprisa. Le ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo día. Gracias. Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.